Hoy en Conversaciones de la Diáspora, como cada miércoles, tenemos a Antón Núñez Valera desde Estados Unidos. Buenas tardes, Antón. Buenas tardes a todos. Y de Miguel Ángel Ferri desde París. Buenas noches, porque estamos cruzando el continente. Bonsoir, buenas noches. Muy bien. A ver, estamos asistiendo esta semana en España, bueno, que si la corrupción del PSOE, que si el caso Koldo, que si pedir responsabilidades al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que dimita, por un comentario que le llegó a un empleado del Partido Popular, que lo escuchó de decir a uno, que ese uno lo había escuchado en otro lado, que el otro lo había escuchado del otro, que el otro al final del otro, y que, o sea, como que dime y direte que me dijeron, y con eso se inventa una causa, inventa una denuncia, pide la dimisión de Pedro Sánchez, precisamente el Partido Popular, el partido condenado 3 veces por corrupción en España, y donde todavía estamos asistiendo a casos, ¿no? Como el de Zaplana Valencia. ¿Qué te opina toda esta movida y esta falsa denuncia de corrupción de un partido corrupto y de Feijóo, el más corrupto? ¿Antón? Sí, bueno, yo en mi opinión, a ver, está claro que ellos están intentando ahora una falsa denuncia, pero en cuanto a, porque lo intentan como enjuiciar por la financiación ilegal del PSOE, que es lo que intentan ellos buscar con una sentencia, pero saben que esto pues es el lawfare que ellos van a hacer y seguramente creo yo que se investigue todo, pero creo que no va a salir nada de financiación ilegal. Aquí lo que más lo que yo veo que sí que se puede hacer es seguir investigando lo que es el caso Koldo, porque pese a que podamos pensar que es un gobierno progresista, el tema está aquí radicado en la corrupción del bipartidismo, tanto de PP como PSOE, que esto es intrínseco a ellos dos, sí, siempre. Sí. Está claro que no se puede comparar con el PP porque ellos tienen, bueno, ¿a cuántos ministros no han tenido en la cárcel? El caso Rato, el propio del caso Gürtel, que por eso este gobierno hubo la moción de censura en 2018 y aupó a Sánchez al poder y ya van 6 años de gobierno, pero no tenemos que obviar que está claro que el caso Koldo hay que seguir investigándolo, porque aquí lo que se ha visto es que la mano derecha de Sánchez realmente también ha estado implicado. La mano derecha de Sánchez, que era Ábalos, es el que ha sido como un mediador y se ha descubierto que incluso antes de la pandemia esto ya venía de largo y se tiene que investigar, ojo, como todo, pero que también vengan aquí cositas de que si a la novia de Ábalos se le ha pagado un piso durante no sé cuántos años en Madrid, que si luego ha seguido recibiendo un piso en Cádiz, todo esto son dimes y diretes, claro. Tienes razón en lo que has dicho, pero vamos a investigarlo y vamos a ver en qué queda todo esto. Y al final lo que queda es que la gente se decepciona y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Siempre pasa lo mismo, el bipartidismo, pero al final, a la hora de votar, lo que ocurre es que esta gente continúa votando tanto a PP como a PSOE. Y luego te vienen los 20 o 25 casos que han sido archivados a Podemos y dices, bueno, ¿dónde están ahora las noticias diciendo todo lo del caso Neurona, financiación desde caso Granadinas de Pablo Iglesias? Todo archivado, no se consigue demostrar nada, ni una sola causa que hayan podido demostrar que Podemos ha sido financiado irregularmente, que haya recibido comisiones, nada. Y tenemos al final que teníamos 5,5 millones de votantes, es mi conclusión, y al final la gente se ha ido desmoralizando y cree que todos son iguales cuando no es así. Pero bueno, podríamos hablar también de Eduardo Zaplana si quieres, sí. Pero no sé qué preguntar ahora. Te voy a preguntar ahora después, más tarde. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que está clarísimo. No sé si la gente desde fuera, quizás no conociendo tanto la trayectoria de la historia reciente de España, pero en España tenemos un régimen ya hace 40 años llamado Transición Democrática, en lo que ha habido es una continuación, por una parte, de los antiguos aparatos del Estado franquista, es decir, ni el Poder Judicial, ni el Poder Militar, ni el Poder Policial, etcétera, han cambiado de manos, realmente siguen en los mismos grupos las élites que han heredado el franquismo, y por otra parte, el sistema también ha caído en la corrupción política de lo que era el turnismo en las monarquías después de la reinstalación de la monarquía absoluta borbónica, después de la Primera República, a finales del 19, hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923, en la cual, de alguna manera, PSOE y PP, en aquel momento liberales y conservadores, pues eran los que defendían los intereses de las castas y de las oligarquías. En estos momentos, el PSOE se nota claramente que en el tema de la vivienda, que luego hablaremos, pues directamente son los que representan y frenan cualquier cambio legislativo profundo
creo que está habiendo un poco de ruido de fondo. No sé, alguien tiene el micro abierto y se escucha un poquito ruido. Bien, lo que quiero decir es que, vale, que por desgracia estamos cayendo en el mismo periodo de turnismo, que se llamaba turnismo en el siglo XIX, principios del XX, y estamos cayendo en lo mismo. El PSOE tiene un gobierno de izquierda, pero ante la debilidad de Sumar y ante el paso de Podemos a la oposición, en una situación mucho más restrictiva a nivel de número de votos, porque todo el lawfare ha incidido mucho en la intención de voto a la izquierda de Podemos, pues yo creo que lo que se puede decir el PP es que tiene el cinismo de eso de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Pues precisamente las acusaciones en una especie de ring de boxeo en el Parlamento entre el PSOE y el PP son ridículas, porque aunque con distinta intensidad, lógicamente la forma de ejercer, digamos, las corruptelas del PSOE es mucho más moderada. Se basa básicamente en reparto de trabajo a familiares y amigos del partido, pero es que la forma de saqueo de las finanzas del PP es que lo público, lo estatal, es privatizable, es saqueable y es la filosofía que tiene la derecha en el Estado, ¿no? Como hace Milei ahí en Argentina. Por lo tanto, es curioso la defensa que ha hecho Pedro Sánchez, pues Hugo, por poner un ejemplo que de la A a la Z el PP tiene tantos casos de corrupción que pueden ser todo el abecedario, la A de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y la Z de Zaplana, que ayer mismo le pusieron 10 años y medio de condena de cárcel. O sea, así estamos. Eso quería yo comentar. Vosotros daros cuenta que el PSOE, con los casos ERE, la corrupción, inclusive el procesamiento de varios ministros, muchos han salido ahora en libertad, porque decía que había un defecto de forma en cómo se había hecho, pero nadie ha cuestionado que fueran culpables, tanto detenidos por el caso ERE en Andalucía, que empieza ya desde el caso Guerra, ¿no? Cuando Alfonso Guerra, en pleno ebullición, ¿no? De la Expo de Sevilla, toda esa historia, o sea, que yo creo que esto ya de cáscale bien al galgo, como dice, o el pedido por parte de la Fiscalía, el archivo sobre Begoña Gómez, sobre esta falsa denuncia que llevó el PP e intentar de involucrar al PSOE en este caso, o el quererse negar a quitar el blindaje al rey para que pueda ser investigado por corrupción. Lo que ha pasado ahora con Zaplana, la condena de Zaplana, que no así se pudo juzgar a Rita Barberá porque se suicidó, supuestamente, vete tú a saber lo que pasó en ese momento, que era como un tira de la manta, ¿no?, de lo que podía haber pasado en el PP cuando la dejaron prácticamente sola en gobierno de Aznar, o el archivo de la causa de las residencias por parte de Ayuso, ¿no?, que hay 7.500 personas fallecidas porque se les negaba la posibilidad de ir a los hospitales, prácticamente se les dejó ahí morir porque decían, total, son mayores, se van a morir, o las causas de los barbijos con la pareja de Ayuso, para que veáis que el PP y el PSOE están siempre metidos hasta la bola, un poco a lo que está diciendo Antón, y con lo que ha pasado con Podemos, prácticamente han destruido políticamente, o han intentado destruirlo, con un montón de causas de corrupción, y luego lo que siempre queda es que Podemos era, o supuestamente, pero toda esta gente son y nadie lo dice. ¿Cómo veis estas varas de medir doblemente, ¿no? En este caso de los medios de comunicación, inclusive del Parlamento, ¿no?, que se tiran los trastos y yo creo que poquito tienen que tirar si son los dos iguales. ¿Antón? Sí, bueno, en cuanto a la pregunta de la doble vara de medir, bueno, ya lo sabemos, en los medios de comunicación se habrán dedicado cientos, miles de horas a todas estas causas que se abrieron contra Podemos, y dejando en mal lugar a los altos cargos de Podemos cuando se les entrevistaba en ese momento, y prácticamente pues les faltaba insultarles, simplemente les decían, bueno, vosotros habéis venido aquí, sois casta, y ellos, aunque decían, luego vais a dedicarle el mismo tiempo que estáis dedicando a esto cuando esto se archive, y obviamente se está viendo que nadie. El otro día le hicieron una entrevista a Yone Belarra por un poco de decoro en la cadena SER, que la llamaron 5 minutitos para decir qué opinaba del archivo del caso Neurona, y poco más, y no se ha visto nada más. Y luego toda la gente, lo que queda al final es que Podemos, que si lo financió Irán. Entonces, la doble vara de medir, pues ahí está, que la gente lo ha asumido perfectamente, lo ha naturalizado, la corrupción del bipartidismo, y es como que dice, bueno, quiero que nos roben, pero que nos roben estos dos. Los nuevos que llegaron no queremos que nos robe. Y esa es más o menos lo que yo opino en cuanto a la vara de medir. Pero lo de Zaplana ha sido muy gordo, porque claro, él, yo que soy valenciano y Ferris también, lo hemos sufrido en
nuestras carnes allí pues políticas sociales bastante duras durante 20-25 años de los gobiernos del PP, tanto de él como de Rita Barberá, que has mencionado. Y bueno, que se suicidó. Bueno, yo creo que la suicidaron, ¿no? Sí. Hay un libro muy bueno de Carlos Bardem que comenta de El asesino inconformista, que me lo leí, y es como una historia velada de uno de los capítulos de cómo pasó esto con Rita Barberá, y es muy interesante. Pero bueno, lo de Zaplana es que él concedió a dedo a los hermanos Cotino los contratos de las estaciones de la ITV cuando él era presidente de la Generalitat Valenciana, y por ello le recibió las comisiones ilícitas. Y claro, todas las cuentas que se han descubierto en Luxemburgo y Andorra, él tenía un testaferro que era amigo suyo de la infancia, Joaquín Barceló, y a él, pues eso, era su testaferro, y tú fíjate que los magistrados han dicho literalmente que consideran especialmente reprobable la conducta de Zaplana, dado su cargo, y le han condenado por prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales. O sea, y esto la gente lo escucha y como ya lo oímos tan normal, pero claro, hostia, es que era el presidente de la Generalitat Valenciana haciendo todo esto y aquí no pasa nada, ¿sabes? Ya veremos si pisa la cárcel, porque claro, como también yo me sensibilizo con los enfermos de cáncer, pero oye, este hombre, ¿sabes? A mucha gente que también tenía cáncer en ese momento, con sus políticas los estuvo reventando. Los dejó morir. Entonces, a ver, tenemos humanidad con uno, pero no con otros, ¿no? No sé, eso es lo que pienso. ¿Miguel Ángel? Sí, bueno, a ver, precisamente mi mujer y yo, como periodistas, montamos una ruta internacional con una proyección mediática de todas las cadenas prácticamente del continente, es decir, vinieron por ahí todas las televisiones europeas, en las que mostrábamos la ruta de la corrupción, ¿no? Marcando una forma de hacer pedagogía política hacia la población, hacia la ciudadanía, que hasta entonces estaba muy mal informada y distorsionada, con un silencio mediático atroz, que es el juego que hay del lawfare, o sea, el sistema judicial y los medios de comunicación mayoritarios al servicio de la corrupción y de las élites del poder, que en aquel momento estaba el PP durante 20 años en el gobierno. Zaplana estuvo varios años, pero es que luego estudió el PP seguido 20 años y al final con mayorías absolutas, sabiendo que estaban robando, sabiendo la población. Entonces, lo grave está en que todo lo que pasó en aquel momento, y nosotros hicimos justamente la ruta en Valencia para denunciar la política corrupta de Rita Barberá, y nos enviaba la Policía Local, la Policía Nacional detrás para perseguirnos, no pudo con nosotros, hubo un montón de trascendencia internacional de los casos que denunciamos y ella evidentemente la suicidaron los compañeros de partido, esos que dicen algunos que son los peores enemigos, porque ella iba al día siguiente al Tribunal Supremo a tirar de la manta y tenía mucho miedo, y eso está claro. Entonces, lo peor del tema es que van y ahora la misma gente que se avergonzó durante un pequeño tiempo, luego ha votado otra vez al PP corrupto en Valencia y ahora tiene otra vez el gobierno y pueden ser capaces de volver a votar a gente como el Feijóo, que es al fin y al cabo una segunda o tercera o cuarta versión de Aznar, ¿no? Entonces yo creo que el problema está en que la democracia es una cultura, es una educación, es una pedagogía que la ciudadanía tiene que ir asimilando y desde luego cuando hablo aquí sabiendo que en Argentina habéis tenido un problema similar y los pueblos que no tienen la capacidad de aprender de su historia o que no tienen la educación política suficiente para entender lo que está pasando caen en los cantos de sirena y el PP juega a favor teniendo el aparato mediático y judicial. Hemos asistido esta semana también ahí en España al tema de la vivienda pública, ¿no? Esa manifestación del sindicato de inquilinos diciendo, bueno, si no busca soluciones el gobierno o no se aplica una reforma sobre las viviendas públicas, pues vamos a terminar por hacer huelga de brazos caídos los inquilinos y no pagar los alquileres. Esa amenaza la dejó me parece que era la vicepresidenta del sindicato de inquilinos ahí en una manifestación en Madrid. ¿Creéis que el gobierno de España puede hacer algo más para solucionar un poco el tema de la vivienda? Hay que recordar que en Madrid, por ejemplo, una vivienda, estamos hablando en torno a los 1.500 euros de alquiler, y una habitación en torno a los 900 euros de alquiler, más que nada porque no hay ningún tipo de regulación y entre otras cosas también, ¿qué opináis sobre esa descalificación de las viviendas que en su momento se vendieron como viviendas públicas? La gente prefiere descalificar la vivienda, devolver la subvención y vender el piso 50 o 60 veces más caro que lo compró en un momento. No hay ninguna regularización que le impida esa descalificación de la vivienda que está dejando prácticamente sin vivienda protegida a lo que es todo el territorio nacional. ¿Qué opináis de este tema? ¿Antón?
Sí, bueno, yo creo que la ministra salió diciendo, no sé, la ministra esta de Vivienda a mí no me gusta mucho porque las medidas que ella pueden aplicar desde el gobierno, ella salió literalmente diciendo que había una situación de emergencia para la población. ¿Qué pasó cuando la pandemia? Hubo una situación de emergencia y se pudo legislar. El gobierno tiene herramientas para poder legislar. Entonces a mí no me valen los parches que siempre pone el PP, el PSOE, para callar a la población. Te sale Pedro Sánchez al día siguiente de la manifestación y te dice, no, vamos encima anuncia una medida que ya estaba anunciada. O sea, un bono que ya estaba en curso, que simplemente pues, se tiene que aprobar y repartirse. Una puntualización y llega al 0,06% de la población y en este caso las resoluciones sobre esas ayudas vienen a tardar como un año y la mayoría salen denegadas por las comunidades autónomas. Claro. Lamentable. Sí, pues eso como estaba diciendo. Y aquí lo que pasa es que si hay una situación de emergencia, el gobierno tiene las herramientas para poder hacerlo. Vale, vamos a poner unos topes a los alquileres, porque encima tú lo que estás haciendo es beneficiar luego incluso a los propietarios. Porque ¿qué va a pasar con esta ayuda? Si tú no pones unos topes, los propietarios ¿qué van a hacer? Pues como los dueños de las grandes empresas estas del grocery, de los productos como Mercadona, Carrefour, si tú bajas el impuesto del IVA, como hizo el gobierno para ayudar a la población, luego tú subes los precios de los productos y te quedas con esa ayuda que ha habido. ¿Qué pasa con lo de este bono que va a haber con la vivienda? Perfectamente, si pones un tope a los precios, los propietarios pueden decir, vale, pues ahora te voy a subir el alquiler 150 euros más, 200, y me quedo yo con la ayuda. Y al final, el inquilino es el que sigue pagando la misma cantidad, o sea, no obtiene ningún beneficio. Encima tú estás beneficiando a los fondos buitres y a la gente que quiere especular con vivienda. O sea que esto es marca PSOE, marca de poner parches y no hacer nada, socialdemocracia pura y dura, y ahí va. Y la gente, pues espero que, no sé, si la gente se une y al final, pues claro, está claro que no es legal el abandono del pago de los alquileres, pero ojo, si ya se juntan 400 o 500.000 personas y no lo pagan, no, necesitamos mucho músculo, digamos, de jurídico en cuanto a abogados que luego puedan ayudar a estas situaciones, porque claro, si no luego te van a mandar a los desocupa o a saber, pero si hay tanta gente que se une y los movimientos sociales se están organizando y lo van a hacer poquito a poco, vamos a ver esto en qué se desarrolla, porque yo veo que aquí está habiendo como una especie de un nuevo movimiento, de una especie como de impugnación destituyente de la clase política que hay ahora mismo, como la que hubo el 15M, que va a sobrepasar a lo que hubo, y yo no sé realmente luego quién va a poder acaparar este descontento y lo puede como capitalizar. Ojalá que se desarrolle un nuevo frente popular y que podamos ver en las siguientes elecciones algo que se una y nos podamos unir todos, pero no sé realmente quién lo va a poder capitalizar y si en unión con los movimientos en contra del cambio climático y el feminismo, que pueda haber ahí una capitalización política y vayamos todos hacia adelante, porque los movimientos sociales está claro que son la base de todo, pero si luego no lo llevamos al Congreso, lo vamos a tener muy complicado. Miguel Ángel. Bueno, el tema de la vivienda hay que relacionarlo con el modelo de Estado que hemos tenido, y en España no ha habido un modelo de Estado del bienestar, al contrario. Aunque ha habido un paternalismo en el franquismo sobre la vivienda para la clase obrera, aunque en los años 60 en los barrios obreros se crearon muchos parques de vivienda de mala calidad, pero bueno, había alguna iniciativa estatal porque había un paternalismo del franquismo y había que albergar a los obreros para que pudieran en esos barrios estar cerca de las ciudades donde había industria. Y en ese sentido, por desgracia, el modelo de enriquecimiento del sector de la construcción e inmobiliario, en manos muchas veces de los bancos, que también son cómplices de esta situación a la que nos han abocado, más el modelo de Estado en el que no ha habido una política de servicios públicos ni de vivienda social. Recordemos que en Viena hay un 50% de vivienda social, en París tenemos un 31% y en España no supera la media del 3%. Es decir, hay un atraso de 40, 50, 60 años en políticas de vivienda, de derecho a la vivienda. Luego, además, hay que tener en cuenta que el PP y el PSOE son los adalides de los lobbies de los bancos, que necesitan hacer hipotecas y ganar dinero, de las constructoras, de las promotoras, y todos esos grupos tienen su expresión política en el PP y el PSOE, a cuyos tesoreros, digamos, enjuagan, por decirlo de alguna manera, sus campañas electorales y su financiación extraoficial, pues igual que a este hombre le regalaron un piso al que ahora buscan para enjuiciar del gobierno de Pedro Sánchez, pues también, que es valenciano, por cierto, igual que Zaplana. Ábalos, sí, ministro Ábalos.
Sí, que sí. ya veníamos mucho tiempo diciendo, los que conocemos a Ábalos hace 30 años, y no entendíamos cómo una persona como Pedro Sánchez, de esa ética que quiere demostrar, se aliaba un segundo de a bordo, secretario de organización, con alguien tan mafioso como conocíamos a Ábalos desde que en Juventudes Socialistas ya nunca trabajó en su vida y se metió en el PSOE en Valencia y era el fontanero del partido. O sea, hay cosas que no acabamos de entender, si no fuera porque el papel histórico del PSOE en la transición es darle continuidad al poder que el franquismo dejó como herencia. Y en ese sentido, por desgracia, hace falta mucha vivienda social, actualmente con criterios ecológicos de sostenibilidad, no a cualquier manera como en los años 60, hace falta vivienda asequible para clases medias y juventud, y hace falta la regularización tajante de la vivienda de alquiler turístico que el PP y el PSOE no se atreven a hacer en las comunidades que gobiernan. Por otra parte, pues hay movilizaciones de esos dos grandes movimientos que se están gestando, el de turismofobia por la repercusión que tiene el acaparamiento y la especulación absolutamente desenfrenada, es como la guerra de Israel como Palestina, no hay quien le ponga freno, y también el movimiento de la vivienda, que yo creo que en un momento determinado puede coger y tomar alcance, lo que dice el compañero, y es que ¿quién va a canalizar ese descontento masivo? Porque afecta, yo diría que al 80 o 90% de la población, excepto los propietarios que tienen pagada la vivienda. Yo espero que seamos inteligentes y la gente progresista sea capaz de encontrar un punto con el movimiento social de la calle para que no se lo lleve la extrema derecha. Un dato simplemente por quedar. En Austria, 1 de cada 4 viviendas es social, el segundo país europeo con mayor porcentaje sobre viviendas de alquiler, estoy hablando, es Holanda con un 30%. España está en un 2,5%. Vosotros imaginaros, O sea, ¿hasta qué punto España está a la cola, después de tener el boom inmobiliario que supuestamente dice que cuando la ley de la oferta y la demanda, cuando hay mucha vivienda y no se vende, baja el precio de la vivienda? Aquí eso es al revés. O sea, me quiere decir que esto se ha ido de madre. Es para que quede un poquito constancia de hasta qué punto es la gravedad en España en cuanto a las viviendas sociales y en cuanto a la descalificación de viviendas protegidas, que prácticamente se han descalificado en torno, ahora te digo, al 75-80% de las viviendas protegidas, que en su momento se vendían como tal, se han descalificado, sobre todo en Madrid y Barcelona, como ciudades punteras, ¿no?, para poderlas alquilar en fines turísticos o venderla a precio, yo qué sé, una vivienda, por ejemplo, el otro día salía de 20 metros en Madrid, en el centro de Madrid, por el barrio de Lavapiés o por todo el centro, están vendiéndolas en 135.000 euros, de 20 metros, para que os hagáis una idea de cómo está la situación. Otro tema también, Donald Trump, ese falso atentado que están diciendo que por tercera vez han querido atentar. ¿Qué nos dices, Antón? ¿Otra vez estamos en campaña o es verdad, es mentira? ¿Qué pasa con esto? Sí, nada, pues se ha desmentido. A ver, aquí lo que pasó es que un hombre de 49 años, que es de Las Vegas, por lo tanto pertenece a Nevada, él se dirigía en coche conduciendo a uno de los rallies a los actos de campaña de Trump. Entonces él pasó el primer control de seguridad cercano al evento y no pasó nada. Pero en el segundo le detectaron que las placas, las matrículas eran como falsas. Lo pararon y él pues llevaba armas cargadas en el maletero, pero él es pro-trumpista y en Nevada pues la legislación en cuanto a las armas es diferente. Tú se ve que puedes llevar armas allí a la de California, porque el meeting fue aquí en California, en Coachella, en Riverside. Entonces, pues nada, el hombre ha quedado libre con una fianza de $5.000, irá a juicio en enero y ya está, pero él ya ha salido a las redes sociales y todo, que, o sea, él tenía fotos con el tipo de los cuernos que asaltaron en el Capitolio el 6 de enero. O sea, sí, que ellos son pro-trumpistas y está vinculado a grupos de extrema derecha. En este caso, pues bueno, pues a lo mejor en algunas redes sociales vamos a ver que tercer intento de atentado a Trump. Claro, es que pues eso es lo que se está vendiendo. Se está vendiendo, sí, más. Lo que llega aquí en Argentina en muchos canales de comunicativos es el tercer intento de asesinato, ¿no? Nada, cero. De eso nada. Aquí todavía, la verdad que en los medios de comunicación y todo, sinceramente, no le han dado bola esta vez como un tercer, porque como se ha visto que esto ha sido lo que he comentado, pues lo han dejado así bastante acallado y no le han dado mucha relevancia. Sigue el tema de que en 3 semanas están las elecciones, las encuestas, que si un estado, los estados swing estados, más relevancia últimamente a Georgia. Se intenta también, porque ayer en Georgia comenzaron los colegios electorales a votar. Georgia va a ser un estado también básico, que por menos de 10.000 votos la vez anterior
se decantó hacia los demócratas. Entonces también pues cada semana intenta como dar relevancia a un par de estados que van a ser los que decanten hacia un lado o hacia otro. Pero bueno, las encuestas todavía siguen dando un pelín de ventaja a Harris, pero está todo ahí a medias. Miguel Ángel, ¿nos van a dejar de votar a los europeos? Porque esta gente define la política de todo el mundo. ¿Cómo lo ves? ¿Tenemos posibilidades, Miguel Ángel? A ver, yo lo que veo alucinante es que, por ejemplo, hablando de la mentalidad belicista y violenta que está asimilada a la cultura norteamericana, al margen de que cuando he estado allí he visto que guardan las botellas que cuando van en un coche tienen que taparlas para que no se vean, pero si llevan un bazooka no pasa nada, es normalidad, ¿no? Y luego me hace gracia que Estados Unidos ahora mismo en el conflicto de la masacre que está provocando Israel como terrorismo de Estado que está desarrollando, Estados Unidos tiene una actitud totalmente, digamos que de funámbulo, ¿no? O sea, que está paseando la cuerda dormido y es no enviar armas, o sea, decir que no envíen armas, pero, o sea, estar dejando que maten a los demás, pero no enviarles armas, ¿no? Es decir, bueno, van a restringir las armas que puedan ser utilizadas para masacrar a la población. Pero vamos, por favor, si las que estáis utilizando ya las están utilizando para invadir el Líbano, para agredir a Irán, es decir, es que estáis totalmente financiándoles. Entonces yo creo que ese cinismo y esa normalidad de la violencia explica estas contradicciones, ¿no? Pero vamos, yo estoy ya deseando que acaben las elecciones, que ya sepamos a quién tenemos delante, aunque va a haber una cierta variación. Yo creo que va a ser, los medios de comunicación no están hablando porque eso favorece a Trump y porque además es mentira, es una especulación. Y los medios son mayoritariamente favorables al candidato demócrata. O sea, nos hemos quedado sin tiempo. Miguel Ángel, un abrazo grande. Miguel Ángel. Sí. Bueno, nada. Una pena. Buenas noches, campeón. Buenas noches. Antón. Venga, nos vemos la semana que viene. La semana que viene, un abrazo grande. Adiós. Con canciones te dirá AM830, Radio del Pueblo. En Instagram, @AM Radio del Pueblo. Para nosotros y la radio es nuestro instrumento para estar más cerca. Radio del Pueblo, AM830.